¿Qué tal? ¿Cómo están, empresarios? Bienvenidos todos ustedes a esta primer clase de la asignatura de matemáticas financieras. En esta ocasión nos toca trabajar el tema de interés simple. Sin embargo, hay que empezar a reconocer qué es lo que nosotros vemos en matemáticas financieras. Y aquí se los voy a empezar a anotar. En matemáticas financieras se estudia el valor del dinero a través del tiempo. En matemáticas financieras lo que nosotros vamos a realizar, y eso va a ser en todas las técnicas de matemáticas financieras que nosotros veamos en clases, es el valor del dinero a través del tiempo, en diversas circunstancias. Por lo tanto, nosotros en matemáticas financieras vamos a estar hablando de dos conceptos importantes. El primer concepto es las inversiones y el segundo concepto son las deudas y obligaciones. Entonces, como las matemáticas financieras es el estudio del valor del dinero a través del tiempo, y vamos a estar centrándonos en dos conceptos importantes que son las inversiones y las deudas, en este caso, el punto de partida para el estudio de las matemáticas financieras es el valor del dinero a través del tiempo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, 100,000 pesos el día de hoy no tiene el mismo poder de compra que esos 100,000 pesos dentro de 5 años. ¿Por qué es esto? Porque existe inflación. ¿Qué es la inflación? La inflación es la pérdida del poder adquisitivo de la moneda a través del tiempo. Esa es la inflación, la pérdida del poder adquisitivo de una moneda a través del tiempo. Si la moneda pierde poder adquisitivo a través del tiempo, entonces las matemáticas financieras que estudia el valor del dinero a través del tiempo es la técnica exacta que nos va a permitir determinar ese valor del dinero a través del tiempo. Por ejemplo, si el día de hoy, que es 25 de agosto del año 2020, en media pandemia del COVID-19, con 100 pesos compro 100 paletas. La pregunta aquí es ¿cuánto vale cada paleta? Y la respuesta es, si 100 pesos, tenemos 100 pesos y con esos 100 pesos puedo comprar 100 paletas, pues cada paleta vale un peso. Sin embargo, si en unos, vamos a decir, en 2 años, que sería el 25 de agosto del año 2022, con esos 100 pesos compro ahora 92 paletas. La pregunta aquí es, ¿cuánto vale cada paleta? Entonces es una simple división, que sería 100 entre 92. Y cada paleta ahora vale un peso con 9 centavos. Esa diferencia de 9 centavos, aquí vamos a poner la diferencia. Esta diferencia de los 9 centavos es la pérdida del poder adquisitivo del dinero a través del tiempo. Y por ello que nosotros hemos estudiado o que vamos a estudiar la inflación, que es la pérdida del poder adquisitivo de la moneda a través del tiempo. Como ustedes pueden ver, estamos hablando de los mismos 100 pesos, exactamente, pero 2 años posteriores.
Cuando antes con 100 pesos yo podía comprar 100 paletas, ahora con estos mismos 100 pesos puedo comprar 92 paletas. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia, pues tenemos que es 8 paletas. Esa es la diferencia. Esta diferencia es una diferencia muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque son paletas que yo ya no voy a poder comprar. ¿Sí? La diferencia son 8 paletas con los mismos 100 pesos. Por eso cuando se solicita un préstamo, tal vez entre amigos, y nos dicen, ¿sabes qué? Te lo puedo pagar dentro de un año. No sería justo que nos regresaran exactamente los mismos 100 pesos. ¿Por qué? Porque nosotros deberíamos de valorar con cuántas paletas, en este caso, en este ejemplo, cuántas paletas puedo comprar el día de hoy. Y si tú me vas a pagar dentro de 3 años, pues me tienes que dar exactamente el mismo valor adquisitivo para comprar esas mismas paletas. Y por lo tanto, las matemáticas financieras es el que se encarga del estudio del valor del dinero a través de 2 lapsos de tiempo. Entonces, vean ustedes que en matemáticas financieras hay un elemento muy importante, aquí se los voy a señalar, y este elemento es el tiempo, aquí está, el tiempo. En matemáticas financieras, un elemento muy importante que debemos de empezar a estudiar es el tiempo. La inflación, vean que también habla del tiempo. Aquí se los estoy señalando. Habla del tiempo. Entonces, el primer estudio que nosotros tenemos que realizar en esta materia es el tiempo, estudio del tiempo. Vamos a estudiar en primera instancia el tiempo. Respecto al estudio del tiempo, es muy fácil el poderlo estudiar, ya que desde siempre nosotros hemos tenido, sabemos exactamente, pues cuál es el tiempo que nosotros tenemos o cómo podemos hacer las oraciones en el tiempo para podernos referir a algo en específico. Por ejemplo, tenemos el pasado, tenemos el presente y tenemos el futuro. Ahí están. Son tres elementos referentes al tiempo. Eso ya lo sabemos desde la primaria. Existe presente, pasado y futuro. Ahora, si el día de hoy es el 25 de agosto de 2020, cuando se está realizando esta clase, ¿cuándo es el tiempo pasado? Si hoy es 25 de agosto de 2020. Pues todo lo que haya sucedido, ¿sí? Antes del 25 de agosto. Antes del 25 de agosto de 2020. Es decir, que todo lo que ha sucedido antes del día o a partir del día 24 de agosto del año 2020, todo lo que ha sucedido hacia atrás, ¿sí? Antes o a partir de antes, ¿no? Y sin embargo, en futuro es todo lo que ha sucedido a partir, a partir del 26 de agosto de 2020, ¿sí? 26 de agosto de 2020. Entonces vean que el pasado
es todo lo que ha sucedido antes del día 25 de agosto, es decir, de 24 de agosto hacia atrás. ¿Sí? Aquí, hacia atrás. Y lo que ha pasado en el futuro es lo que pase a partir del 26 de agosto hacia adelante. Y el presente solamente es el día de hoy, 25 de agosto de 2020. Entonces, si yo les pregunto, mi primer pregunta hacia ustedes es, ¿cuánto tiempo falta para Navidad? Ustedes van a hacer una operación. Primero dicen, ¿cuándo es Navidad? Y Navidad es el 25 de diciembre del 2020. ¿En qué día nos encontramos el día de hoy? Pues decimos que el día de hoy es el 25 de agosto de 2020. Entonces, ¿cuántos días hace falta para Navidad? 25 de diciembre menos el 25 de agosto, faltan 122 días para Navidad. Así de fácil, ¿sí? Este ejemplo que yo les estoy poniendo es algo que lo hacemos con de manera cotidiana, hablando de manera general. Si yo les menciono, mi segunda pregunta es, ¿cuántos años tienes de vida? Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a realizar? Primero, ¿cuándo es el día de hoy? El día de hoy es 25 de agosto del 2020. ¿Cuándo nací? Y vamos a considerar que nacieron el 10 de mayo, el Día de las Madres, vamos a considerar del año 2000. Entonces, ¿qué edad van a tener? Y vamos a tener que son 7,412 días. Y recuerden que un año, ¿cuántos días tiene? Pues un año tiene 365 días. Por lo tanto, voy a dividir 7,412 entre 365 días y ustedes tienen 20 años. 20 años de edad. Vean que a mí para poder realizar esta operación solamente me importó dos factores de tiempo, el día de hoy y cuando nací. Si yo les pregunto, ¿cuánto tiempo te va a llevar tu carrera? Ustedes me van a decir, ¿cuándo me inscribí? ¿Cuándo me inscribí? A primer semestre. Y ustedes, pues si están en tercer semestre, significa que hace un año se inscribieron. Entonces ustedes se inscribieron aproximadamente el día 24 de agosto del año pasado, año 2019. ¿Sí? ¿Y cuándo van a ustedes acabar la carrera? Si se tardan 5 años, vamos a considerar que para su titulación la deben de estar realizando aproximadamente el 24 de agosto del año 2024. Entonces solamente hay que hacer una resta, el futuro menos el pasado, y su carrera les va a costar 1,827 días. En años, ¿cuánto es? Nuevamente vamos a tener que un año son 365 días. Y hacemos una división. 1,827 entre 365 son 5 años. Aquí, años. Estos 5 años es lo que va a durar su carrera. Entonces,
Estos ejemplos son muy fáciles para poder comprender. Es una pregunta que nosotros realizamos o nos realizamos en la vida diaria. ¿Cuánto tiempo falta para Navidad? Cuánto tiempo falta para finalizar el semestre? ¿Cuántos años tiene de vida? ¿Cuánto tiempo tendrá esta escuela desde que se abrieron las puertas? Lo importante aquí, acuérdense que estamos estudiando el tiempo, es que cualquier pregunta que yo les realicé, solamente ocupamos dos factores de tiempo. Y aquí se los voy a señalar. Dos factores de tiempo. Aquí están los dos factores. Y aquí están los dos factores de tiempo. Dos factores de tiempo. Nosotros tenemos tres: pasado, presente y futuro. ¿Cuánto tiempo falta para Navidad? Navidad, si el día de hoy es 25 de agosto y la siguiente Navidad es 25 de diciembre, entonces faltan 122 días. El día de hoy es presente. Navidad es futuro. Entonces estamos hablando aquí de presente y acá estamos hablando del futuro. En la pregunta número 2, ¿cuántos años tienes? El día de hoy, pues es el presente. ¿Cuándo nací? Pues nacieron en el pasado. Entonces estamos hablando del pasado y del presente. En la pregunta número 3, ¿cuándo me inscribí al primer semestre? ¿Cuándo entré a estudiar mi carrera? Pues hace un año, es decir, estoy hablando del pasado. ¿Cuándo voy a titularme? Pues en el año 2024. Estoy hablando del futuro. Pero sin embargo, solamente utilizamos dos factores del tiempo. El presente solamente tiene un día, un solo día, el día de hoy, 24 horas. Eso es el presente. ¿Cuánto tiempo tiene el pasado? Pues miles de años, ¿no? ¿Cuánto tiempo tiene el futuro? Pues espero que también miles de años. Y sin embargo, el presente solamente tiene un solo día. Por lo cual, en matemáticas financieras, lo más adecuado, ¿sí?, para poder entender las matemáticas financieras es eliminar el presente, porque el presente solamente es el día de hoy. Y el día de hoy posiblemente pudiera ser el pasado o lo pudiéramos poner como futuro. Y más adelante ustedes van a entender el por qué se realiza de esa manera. Entonces, si nosotros eliminamos, y lo ponemos aquí en color rojo, eliminamos el presente, tenemos dos factores, pasado y futuro. El pasado lo vamos a identificar con la letra P. Ese es nuestro pasado. El futuro lo vamos a identificar con la letra F. Futuro, así de fácil. Considerando que el presente, pues como es muy limitado, pues ya lo desaparecimos. Tenemos dos factores de tiempo ahora, el pasado y el futuro. Ahora, si yo les digo cuánto tiempo falta para Navidad, pues estoy diciendo que el día de hoy es P, en este caso es el pasado, del futuro que va a ser la Navidad. Vean aquí voy a borrar estos datos para que podamos utilizar este ejemplo. La Navidad, ¿cuándo va a ser Navidad? Pues el 25 de diciembre del 2020. Aquí va a ser Navidad. Si nosotros tenemos que Navidad es el futuro, 25 de diciembre es el futuro, y cuando nosotros sabemos realmente que hoy, el día de hoy es 25 de agosto, ¿cuál es el pasado? Pues el pasado lo vamos a considerar que es el día de hoy, 25 de agosto del año 2020. ¿Por qué se realiza de esta manera? Porque ya desaparecimos el presente, porque es muy limitado. Y lo tomamos en consideración P como si fuera un pasado, ¿sí? Ahora, ese es el día de hoy. Ese es para el ejemplo número 1. En el ejemplo número 1,
yo les pregunté cuánto tiempo falta para Navidad. Y para Navidad, a partir del día de hoy, 25 de agosto, la siguiente Navidad es 25 de diciembre del 2020. Eso está en el futuro. Por lo tanto, si no, ya no tengo un presente, lo voy a poner como un pasado. Vamos al segundo ejemplo. ¿Cuántos años tienes de vida? ¿Cuántos años tienes de vida? ¿Cuándo naciste? Pues en el pasado, ¿no? Nací el día 10 de mayo del año 2000. Ahí está. Ahora, si no existe ya el presente, el día de hoy es considerado como futuro, 25 de agosto del 2020, que es el día de hoy. Si ustedes se fijan, yo nada más estoy mencionando cuándo nací, es pasado. ¿Cuándo es el día de hoy? Si yo ya desaparecí, que el presente, que es el día de hoy, yo ya lo desaparecí, pues el único que me queda es el futuro, que es el 25 de agosto, vamos a considerar. Entonces, el dato de el día en que yo nací, lo consideramos como el valor P. Y el día de hoy, en este segundo ejemplo, vamos a considerar el 25 de agosto, el día de hoy, como F, como futuro. Vamos al tercer ejemplo. Aquí nosotros tenemos cuánto tiempo te va a llevar tu carrera. ¿Cuándo me inscribí? Me inscribí a la carrera. No, pues yo me inscribí a la carrera el día 24 de agosto del 2019, hace un año. ¿Te estoy preguntando cuánto tiempo llevas estudiando? No, yo te estoy preguntando cuánto tiempo te va a llevar tu carrera y te vas a titular. Pues muy seguramente el 24 de agosto del año 2024, que ese es la titulación. Entonces tenemos nada más dos factores de tiempo, ¿sí? Considerando que el presente lo hemos eliminado porque, recuerden, porque el presente solamente es el día de hoy y es muy limitado. Cuando nosotros hablamos en cuestiones de finanzas, en matemáticas financieras, en inversiones, en deuda, ¿sí? El día de hoy termina muy rápido porque nada más tiene 24 horas. ¿Sí? Y entonces, si el día de hoy, 25 de agosto, firmamos un contrato de inversión, el día de mañana, ese 25 de agosto, ya quedó en el pasado. Por eso es que, para que ustedes entiendan bien lo que son las matemáticas financieras, eliminen el presente y solamente tengan el pasado y el futuro. ¿Sí? Ahora, si ustedes quieren seguir utilizando el presente, no hay ningún problema que lo puedan seguir utilizando. Bajo mi experiencia, yo les hablo de mi experiencia, los estudiantes se confunden un poco de cuándo es pasado, cuándo es presente, cuándo es futuro. Entonces, siempre que ustedes vean una línea de tiempo en matemáticas financieras, yo les recomiendo que eliminen el presente para que nada más tengan dos elementos de tiempo. ¿Por qué? Porque son estos dos elementos, en la pregunta número 1, estos dos elementos son los únicos que necesitan. En la pregunta 2, dos elementos. En la pregunta 3, dos elementos de tiempo. Nada más dos, no hay tres, dos elementos. Entonces, con esto es un tip para que ustedes comprendan respecto al valor del tiempo cuando nosotros estemos estudiando el dinero. Bien, ya que expliqué respecto al estudio del tiempo y acabamos de ver dos elementos, P y F. P es un elemento de matemáticas financieras. Para nosotros, P significa pasado y F significa futuro. En esta parte, déjenme hacer un poquito más despacio. Vamos a nombrarle introducción a las matemáticas financieras.
Introducción, aquí puse instrucción. Introducción, ahí está. Introducción a las matemáticas financieras. Ya tenemos dos elementos que hemos estudiado, que son el pasado y el futuro. Aquí lo tenemos, dos elementos, P y F. Ahora, estamos hablando de dinero. Acuérdense que las matemáticas financieras habíamos mencionado que se estudia el valor del dinero a través del tiempo. Entonces, ¿cuánto vale el dinero en el pasado? ¿Cuánto vale el dinero en el futuro? Eso es lo que nosotros queremos saber. ¿Cuánto vale el dinero en P y en F? Ya tenemos estos elementos. Vamos a ver un ejemplo para que ustedes vayan comprendiendo los elementos. Si el día de hoy, ejemplo, el día de hoy, acuérdense que es 25 de agosto del 2020, si el día de hoy te pido prestado 1,000 pesos a pagar el 16 de septiembre de este mismo año de 2020 con un interés del, vamos a decir, de 150 pesos. La pregunta es, ¿cuánto te tengo que pagar en el futuro? Simplemente cuánto te tengo que pagar. Ahí está. Bien, aquí nosotros ya tenemos, déjenme ajustarlo. Este ejemplo menciona, si el día de hoy, 25 de agosto de 2020, te pido prestado 1,000 pesos a pagar el 16 de septiembre de 2020 con un interés de 150, ¿cuánto te tengo que pagar? Vamos a estudiar la línea del tiempo nuevamente. Tal vez algunos de ustedes digan, ya es demasiado fácil para estarlo estudiando. Sin embargo, prefiero que vayamos poco a poquito, pero que ustedes salgan unos especialistas en matemáticas financieras. Tenemos el pasado, tenemos el presente, perdón, el presente ya no, ya lo borramos. Tenemos el futuro. Futuro. ¿Qué fecha es el pasado? ¿Qué fecha es el futuro? ¿Cuándo te voy a pagar? Pues el 16 de septiembre del año 2020. ¿Cuándo te presté el dinero? El 25 de agosto del año 2020. Vean que el día 16 de septiembre, que aquí lo tengo, 16 de septiembre, es el futuro del 25 de agosto. Es correcto, ¿no? O a poco va antes el 16 de septiembre de 2020, va antes del 25 de agosto de 2020. ¿Verdad que no? Entonces, también yo puedo ver que del 16 de septiembre, ¿sí? El pasado del 16 de septiembre es el 25 de agosto. Eso es lógico. Imagínense ustedes que aquí yo hubiera puesto 16 de septiembre del 2020, equivocadamente, y aquí el 25 de agosto 2020. ¿A poco en este caso, se los voy a poner, el 16 de septiembre es el pasado del 25 de agosto? No, ¿verdad? Es absurdo. ¿O a poco el futuro 25 de agosto, perdón, el pasado del 25 de agosto, el pasado es el 16 de septiembre? No. Entonces aquí ustedes pueden ver claramente cuándo es P y cuándo es F. En este caso, pues yo sé que el 25 de agosto del año 2020 es el elemento P y el 16 de septiembre del 2020 es el elemento F. ¿Cuándo me pidieron prestado? ¿Cuándo te pedí prestado?
Pues el 25 de agosto, que es el valor P. Aquí te lo voy a mencionar. Este es el valor P. ¿Cuándo te voy a pagar? Pues es F, ¿correcto? Te voy a pagar en el futuro. Déjeme centrarlo. En el pasado, el 25 de agosto, ¿qué pasó? Vean la operación. Nos dice, el día de hoy, 25 de agosto, te pido prestado 1,000 pesos. Entonces, aquí el valor del dinero son 1,000 pesos. ¿Sí? Y después te menciono, te pido prestado 1,000 pesos a pagar el 16 de septiembre con un interés de 150 pesos. Es decir, por el préstamo del 25 de agosto al 16 de septiembre, yo te voy a pagar 150 pesos adicionales. Entonces, ¿cuánto te tengo que pagar? ¿Verdad que esto es de primaria? Te tengo que pagar los 1,000 pesos más el interés. Yo te tengo que pagar 1,150. Está súper fácil, ¿no? Esto parece de primaria. Sin embargo, si no entienden esto, no van a entender ya lo que es más adelante, lo que es el interés compuesto, las anualidades, las amortizaciones. Este elemento es el elemento P. Este elemento es el elemento F. Ahora, ¿qué es este elemento? Este elemento es un interés. Vean que aquí yo les puse con un interés de 150. Entonces lo vamos a poner como I, interés. Vean lo que está pasando. La sumatoria de 1,000 pesos más 150 nos da F. Es decir, P más I es igual a F. Entonces aquí nosotros ya tenemos la primer fórmula financiera. Aquí vayan haciendo su formulario. Fórmula financiera. La fórmula financiera nos dice que F es igual a la suma de P más I. Ahí está. Vean, aquí está F. ¿Y cómo sacamos F? Pues sumamos 1,000 pesos más 150, que es P más I, es igual a F. F es igual a P más I, que es lo mismo que nosotros tenemos aquí. Aquí, ahí está. F es igual a P más I. Ahí está su primer fórmula de matemáticas financieras. Ahora, técnicamente, nos menciona que F, se los voy a poner aquí abajito, F, que nosotros lo conocemos como futuro, en realidad se llama monto o también se le puede llamar valor futuro, porque estamos hablando de dinero. P, que nosotros lo conocemos como pasado, en matemáticas financieras se le llama principal o también se le llama capital. I mayúscula se le llama interés. Ahí está. También se le puede llamar tanto interés o ganancia o dividendo. Ganancia o dividendo. Yo creo que todos los financieros, todos, yo creo que, bueno, yo no he conocido ni uno que no utilice interés. Este es el signo I de interés. Pero también se refiere a la ganancia o al dividendo o que se está ganando. ¿Sí? Me gusta más ganancia, dejarlo así, interés o ganancia. Ahí está nuestra primer fórmula financiera. Nos dice que el monto es igual al principal más el interés. Vean esta fórmula, aquí se las voy a señalar. Esta fórmula
y lo voy a cambiar de color en verde. Ahí está. Esta fórmula es exactamente esta, que también se las voy a señalar. Es exactamente la misma. Déjenme combinar las celdas. Ahí está. Ya llevamos nuestro primer operación financiera. Ahí está nuestra primera fórmula financiera. Esta fórmula financiera, monto es igual a principal más interés, es de donde nace todas las matemáticas financieras. Esta fórmula que ustedes la pueden ver en este ejemplo, es prácticamente absurda, es de primaria, pues fíjense que es la base de las matemáticas financieras. Monto es igual a principal más interés. Es por eso que, aunque esto les resulte demasiado fácil, es importante que ustedes tengan el conocimiento de esta fórmula, porque de esta fórmula se va a desprender todas las matemáticas financieras, todas, el 100% de las matemáticas financieras de esta fórmula tan fácil. Vamos a ver, si yo sé que F es igual a P más I, que aquí nosotros lo tenemos, monto es igual a principal más interés. Entonces, en este ejemplo que nosotros estamos abordando, ¿sí? ¿Cuánto se obtiene de interés? ¿Cuánto se obtiene de interés? Pues aquí nosotros sabemos que son 150. Pero si nosotros utilizamos las matemáticas financieras, nosotros tenemos que F es igual a P más I. Y este interés es la que nosotros queremos despejar. Entonces, como P está sumando a I, ¿cómo pasa del otro lado del igual? Pues, pues va a pasar con el signo negativo. Por lo tanto, podemos decir que F menos P es igual a I. Y tenemos la fórmula que I es igual a F menos P. Ahí está. Hacemos la comprobación. Vean, el interés es igual. Nos dice F menos P. Aquí tenemos F. Vamos a seleccionarlo, que son 1150, menos P, que son 1000. Y el interés es de 150. Vean que es exactamente lo que nosotros tenemos aquí. 150. Y utilizando exactamente esta fórmula principal. Ahora, si nosotros nos preguntamos cuánto se solicitó prestado, ¿sí? Vamos a hacer que lo que nosotros queremos identificar es P. Y vamos a partir de la fórmula básica. F es igual a P más I. Como P es la incógnita, que es la que queremos determinar, y el interés I está sumando a P, ¿cómo pasa del otro lado? Pues con signo negativo. Entonces sabemos que F menos I es igual a P. Por lo tanto, P es igual a F menos I. Así de sencillo. Entonces, si nosotros queremos determinar cuál es el principal o capital, tenemos que, para determinar P, a F hay que restarle I. Aquí tenemos F, le restamos I y tenemos que son los 1000 pesos que tenemos acá, en esta parte. Son los 1000 pesos exactamente. Como ustedes pueden notar, es un ejemplo muy sencillo para poder determinar las fórmulas financieras. Este ya es otra fórmula. La fórmula es interés es igual al futuro o al monto menos el principal.
o el capital, como ustedes lo quieran ocupar. Ahí está otra fórmula de matemáticas financieras, muy fácil. En este caso, déjenme cambiarle de color. Ahí está. ¿Cómo quedaría esta fórmula? Pues es principal es igual al monto menos interés. Y ahí tenemos otra fórmula, la tercera fórmula de matemáticas financieras que proviene de la fórmula principal. Un anaranjado, aquí está. Ahí está. Tenemos tres fórmulas. Monto es igual a principal más interés, interés es igual a monto menos principal y principal es igual a monto menos interés. ¿Verdad que está muy fácil? Sí, está facilísimo. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a considerar, ejemplo, vamos a considerar que invertimos, se invierte 20,000 pesos el día de hoy. Se invierten 20,000 pesos el día de hoy. Recordando que el día de hoy es 25 de agosto de 2020. Ahí está. Y se recibirá el 2 de noviembre del año 2020. El 2 de noviembre de 2020, la cantidad de, vamos a considerar, 28,000 pesos. Y la pregunta es, ¿de cuánto es la ganancia? En este caso nosotros estamos invertimos 20,000 pesos el día de hoy, 25 de agosto, y el 2 de noviembre recibiremos la cantidad de 28,000. ¿Cuánto gané por esta operación? ¿Verdad que está muy fácil? O sea, simplemente sin utilizar las fórmulas financieras, pues yo ya sé que 28,000 menos 20, la diferencia es 8,000 y esa es mi ganancia. Bueno, pero vamos a estudiarlo. La pregunta es, ¿de cuánto es la ganancia? Y acuérdense que la ganancia es el interés. Entonces, la fórmula es esta. Interés es igual a monto menos principal. Ya identifiqué cuál es la fórmula que tengo que utilizar. Ahí está. Vamos a empezar a utilizar nuestros datos, nuestro procedimiento y nuestro resultado. Eso es lo que yo les solicito para que ustedes lo realicen en su práctica. En nuestros datos, tenemos principal, tenemos interés, y tenemos el monto, que es F. Son los únicos elementos que nosotros necesitamos. ¿Cuándo realicé la operación? ¿En el pasado o en el futuro? Acuérdense, la inversión la realicé el 25 de agosto, es decir, el día de hoy. Y lo voy a recibir hasta el 2 de noviembre. Es decir, 2 de noviembre es futuro y 25 de agosto es el pasado del 2 de noviembre, ¿no? Entonces, el pasado es el 25 de agosto del año 2020 y el futuro es el 2 de noviembre del 2020. Y lo que es el interés es nuestra incógnita, es lo que queremos determinar. ¿Cuánto invertí el 25 de agosto del 2020? Pues aquí está, invertí 20,000. Entonces tenemos que es 20,000. ¿Cuánto voy a recibir el 2 de noviembre? El 2 de noviembre voy a recibir 28,000. Entonces son 28,000. Ahí están nuestros datos. Dentro de nuestro procedimiento, nosotros vamos a poner en primer lugar cuál es la fórmula que voy a utilizar para resolver este problema. Pues es interés es igual a monto menos principal. Por lo tanto, el interés
es igual. ¿Cuánto es el monto? El monto son 28,000. ¿Sí? Entonces voy a ponerlo aquí, 28,000. Menos el principal. ¿Cuál es el principal? Pues es 20,000. Ahí está, 20,000. Por lo tanto, el interés es igual a 28,000 menos 20,000. Y la respuesta es 8,000. Y el resultado es que el interés que es el que nosotros estamos buscando es igual a 28,000. Ese sería nuestro resultado en esta operación. Vean que en este ejemplo estoy poniendo los tres elementos que se solicitan: datos, procedimiento. El procedimiento es la fórmula, la sustitución de la fórmula hasta llegar hasta el último resultado, y el resultado para determinar que estamos utilizando de manera correcta. Ahí tenemos otro ejemplo demasiado fácil en matemáticas financieras. Vamos a ver el último ejemplo antes de pasar a un tema de mayor análisis, de mayor especialidad. Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos el siguiente ejemplo en el cual, pues, nosotros tenemos que ya utilizamos interés, ya el monto. Vamos a utilizar el de principal. Vamos a determinar el principal. De una inversión recibiré en el futuro, no sé, el 31 de diciembre de 2020. De una inversión recibiré el 31 de diciembre de 2020 la cantidad de 50,000 con una ganancia de 6,000 pesos. La pregunta es: ¿cuánto invertí el 24 de febrero de 2020? Ahí está. Entonces, vamos primero a determinar cuáles son los datos que tenemos. Y acuérdense que hasta este momento tenemos principal, interés y monto o futuro. ¿Cuál es el futuro? ¿31 de diciembre de 2020 o 24 de febrero de 2020? Pues el futuro es el 31 de diciembre de 2020. Entonces aquí tenemos que es el 31 de diciembre de 2020. ¿Cuándo es el pasado? Pues el día 24 de febrero de 2020. Entonces aquí tenemos 24 de febrero del 2020. ¿Cuánto voy a recibir? Dice, de una inversión recibiré el 31 de diciembre, la cantidad de 50,000. Entonces aquí son 50,000. ¿Cuánto invertí? Pues es lo que quiero saber. Aquí nosotros tenemos, en esta parte nosotros tenemos cuánto invertí el 24 de febrero del 2020. Esa es la incógnita. Y entonces el interés o ganancia, aquí la tenemos con una ganancia de 6,000. Entonces tenemos que este es 6,000. Ahí está. Ese es el interés. Entonces ya tenemos aquí los datos correspondientes a nuestra operación a la que nosotros queremos realizar. Ahora vamos al procedimiento. En el procedimiento, ¿cuál es la fórmula que voy a ocupar? Pues si la incógnita es P, pues voy a utilizar la de principal, y aquí nosotros la tenemos.
Principal es igual a monto menos interés. Vamos a sustituir los valores. Tenemos que el principal es igual al monto. ¿Cuál es el monto? F es 50,000. Entonces pongo 50,000 menos el interés. ¿Cuánto es el interés? 6,000. Por lo tanto, hacemos la operación que el principal es igual a 50,000 menos 6,000 y son 44,000. Este es mi procedimiento. Aquí se los voy a señalar. Por lo tanto, ¿cuál es el resultado? Pues el resultado ya lo habíamos determinado, que nosotros invertimos la cantidad de 44,000 pesos para, para recibir en el futuro la cantidad de 50,000 pesos. Y así de fácil es las matemáticas financieras. Es muy, muy, muy fácil, como ustedes lo pueden notar, teniendo estas tres fórmulas sobre matemáticas financieras. Ahora, ya que sabemos que estas son las tres, y déjenme aquí ponérselas en un tamaño un poquito más grande, ahí están, para que ustedes sepan cuáles son ahí está, cuáles son las fórmulas que nosotros vamos a utilizar. Son estas tres. Y ya les enseñé la manera en cómo se utilizan de manera demasiado, demasiado fácil. Entonces, el siguiente tema, ahora sí vamos a entrar a interés simple. El tema de interés simple es la continuación a lo que ya acabamos de aprender. Y si ustedes lo acaban de aprender, pues saben que es demasiado fácil esas tres fórmulas financieras. Ahora, en el interés vamos a desglosar cómo nosotros vamos a, cómo se realiza una operación financiera, ya sean de inversión o de deuda. Nosotros tenemos tres elementos que ya estudiamos: el principal, el futuro y el interés. Es lo que acabamos de estudiar. Eso ya lo tenemos. Ahora, aquí nosotros vamos a integrar otros elementos que son importantes. En este caso, vamos a poner algo que es demasiado importante en nuestro estudio. ¿Se acuerdan que al principio, cuando iniciamos este video, les dije que las matemáticas financieras estudia el valor del dinero a través del tiempo? La inflación es la pérdida del poder adquisitivo de la moneda a través del tiempo. Entonces, nosotros tenemos que medir el tiempo. Y ese es uno de los elementos que nosotros vamos a estudiar a partir de ahora. Y el tiempo lo vamos a identificar con la letra T minúscula. Para tiempo, este es tiempo. Tiempo. Acuérdense que este es principal, F es monto o valor futuro y es interés, T es tiempo. ¿Por qué es tiempo? Porque si ustedes se fijan en los ejemplos que acabamos de nosotros de establecer, siempre marcamos el tiempo, 25 de agosto hacia 2 de noviembre de 2020. En este ejemplo mencionamos que era 31 de diciembre de 2020 hasta el 24 de febrero de 2020, o sea, hacia atrás, ¿no? Hacia el pasado. Entonces, el valor tiempo es un elemento importante para poder determinar el, el, el periodo en el cual se está realizando la operación financiera, ya sea una inversión o ya sea una deuda, un crédito, tal vez un crédito bancario. Cuando nosotros vamos al banco y vamos a solicitar un préstamo, nosotros vamos con un ejecutivo de cuenta y le decimos: oigan, necesito un préstamo, no sé, de 20,000 pesos.
el día de hoy para pagar dentro de, vamos a considerar, un año. Entonces, el, el ejecutivo de cuenta los va a mencionar, estoy de acuerdo. Sin embargo, nos va a decir, si yo te presto en este momento, vamos a considerar los 20,000 pesos, te presto 20,000 pesos y en un año me los vas a regresar, pues me vas a tener que pagar intereses. Y nosotros ya habíamos hablado sobre los intereses, pero los bancos no hablan de un interés de 500 pesos, de 50,000 pesos, de 20,000 pesos. Los bancos hablan, o las inversiones se hablan de tasas de interés. Y las tasas de interés las vamos a identificar con la letra I minúscula, minúscula I. Ahí está. I minúscula. Y este es tasa de interés. Vean que aquí nosotros ya estamos teniendo dos nuevos elementos que aquí se los estoy señalando. El tiempo y la tasa de interés. Estos tres elementos ya los estudiamos. Ya debe de quedar, yo creo que demasiado claro. Y ahorita nos vamos a enfocar en estos dos elementos. Imagínense que yo les mencione, oye amigo, préstame 5,000 pesos. ¿Cuál es una de las preguntas que ustedes me harían? Pues, ¿cuándo me lo vas a regresar? Ese es el tiempo. ¿Cuándo me lo vas a regresar? Si el día de hoy yo te presto los 5,000 pesos, ¿cuándo me vas a regresar ese dinero? Ahora, si ustedes son empresarios, ustedes van a cobrar una tasa de interés como también lo hace un banco. Una tasa de interés. ¿Por qué? Porque es la ganancia. Ahora, posiblemente, como yo les mencioné hace rato, pues posiblemente ese dinero, esos 5,000 pesos que van a prestar, se los van a prestar a alguien muy querido, a alguien muy cercano y van a decir, no, es que yo no le quiero cobrar ningún interés, no quiero obtener ganancia respecto al dinero que yo les estoy prestando. Sin embargo, recuerden lo que hablábamos aquí, la inflación es la pérdida del poder adquisitivo de una moneda a través del tiempo. Si en este momento con 5,000 pesos puedes comprar 5,000 paletas y tú me lo vas a devolver dentro de algún tiempo, vamos a decir en unos 3, 4, 5 meses, pues me vas a devolver, lo justo es que tú me devuelvas el dinero necesario para comprar las 5,000 paletas. Eso sería lo justo. Sin embargo, pues por lo general no se hace de esa manera. Bien, entonces aquí tenemos dos elementos que son muy importantes en el interés simple. El tiempo y la tasa de interés. Ahora, hay una fórmula que es demasiado importante respecto al interés simple. Y aquí se las voy a poner. El interés es igual al principal multiplicado por la tasa de interés multiplicado por el tiempo. Esta es una fórmula principal de las matemáticas financieras respecto al interés simple. Y aquí se los voy a traducir. El interés es igual al principal multiplicado por la tasa de interés multiplicado por el tiempo. Ahí está. Esta es otra de las fórmulas que son demasiado importantes en matemáticas financieras. Entonces aquí se las pongo. Déjenme ponerle más espacio. Ahí está. Y ahorita vamos a empezar su análisis. Nosotros ya conocemos qué es el interés, porque aquí nosotros ya lo habíamos señalado. ¿Qué es el interés? Ya sabemos qué es el principal. Aquí lo tenemos, principal o capital. Ahora, nosotros vamos a estudiar estos dos elementos, tasa de interés y tiempo, que son los nuevos elementos que tenemos aquí. Tiempo y tasa de interés. Ahora, vamos a poner un ejemplo para que podamos saber exactamente a qué nos referimos. Por ejemplo, de un préstamo
de un préstamo por 10,000 pesos el día de hoy. Estamos hablando que el día de hoy es 25 de agosto. 25 de agosto de 2020. Se pagará una tasa de interés del 10% anual. La pregunta es, ¿cuántos intereses debo de pagar? ¿Cuántos intereses debo de pagar si, si el pago es el, vamos a considerar, 20 de noviembre de 2020? Ahí está. Vean que es una operación que ya se empezó a hacer un poquito más compleja. Eso no significa que sea una operación difícil. Y van a ver ahorita que con esta fórmula lo vamos a resolver demasiado rápido. En este caso, vamos a tener nuestros datos. Vamos a tener cuál es P, cuál es el monto, cuál es el interés, cuál es la tasa de interés y cuál es el tiempo. Ahí están los mismos elementos que nosotros tenemos en esta parte. Vamos a irlos identificando. Vamos a identificar los más fáciles. ¿Cuál es P y cuál es F? Dice, de un préstamo de 10,000 el día de hoy, 25 de agosto, se pagará una tasa de interés del 10% anual. Y la pregunta es, ¿cuántos intereses debo de pagar si el pago es el 20 de noviembre de 2020? Tenemos dos fechas, 25 de agosto y el 20 de noviembre del mismo año. ¿Cuál es futuro y cuál es presente? Pues perdón, ¿cuál es pasado y cuál es futuro? El pasado es 25 de agosto, el futuro es el 20 de noviembre. Entonces yo sé que el pasado es 25 de agosto del 2020. ¿Cuál es el futuro? El futuro es el 20 de noviembre, 20 de noviembre del 2020. Ahí está, ya lo identifiqué. Ahora, ¿cuánto valía el dinero en respecto al pasado? Dice, de un préstamo de 10,000 el día de hoy, 25 de agosto, pues valía 10,000. Entonces aquí tenemos que este vale 10,000. ¿Y cuánto vale en el futuro? Se paga una tasa de interés del 10%. ¿Cuántos intereses debo de pagar si el pago es el 20 de noviembre de 2020? No nos los pregunta. Este no nos lo pregunta. Y no lo sabemos. Lo que queremos saber, aquí nos los pregunta, vean, ¿cuántos intereses debo de pagar? Entonces, el interés que nosotros tenemos aquí es la incógnita. Después nos da otros datos. Tasa de interés. Y nos dice que la tasa de interés es del 10% anual. Entonces vamos a poner que es el 10% anual. Y el tiempo es cuántos días han transcurrido desde el 25 de agosto hasta el 20 de noviembre. Entonces vamos a hacer una simple resta. 20 de noviembre menos 25 de agosto, 87 días. Si ustedes estuvieran en salón de clases, tendrían que hacerlo mediante un calendario. ¿Sí? No es tan, aunque se les permite utilizar el Excel en cuestiones de prácticas financieras, pero en examen obviamente lo necesitan realizar directamente ya en la calculadora. Entonces, yo sé que son 87 días. Aquí hay que tomar en consideración dos cuestiones importantes y eso pongan mucha atención. Es más, aquí se los voy a poner. Años y días, ahí está. Años y días
no son iguales. No son iguales. Son dos factores de tiempo diferentes. Y aquí se los voy a poner porque es muy importante. Son dos factores de tiempo diferentes. Por lo tanto, no se puede realizar matemáticas financieras con dos factores de tiempo diferentes. Lo que nosotros tenemos que hacer es igualarlos, ya sea que todo sea a años o todo sea a días. Vamos a realizarlo, vamos a hacer ambas. ¿Sí? Vamos a hacer la conversión a días. Entonces, la tasa de interés es igual al 10% y este es anual, pero no nos sirve anual, nos sirve en días. Entonces, ¿cuántos días tiene un año? Entonces, aquí tenemos que un año tiene 365 días. Por lo tanto, ¿cuál es el interés? La tasa de interés diaria. La tasa de interés diaria es la división del 10% entre 365 días. Y entonces aquí nosotros tenemos ya un porcentaje que esa es una tasa de interés diaria. ¿Sí? ¿Y cuál es el factor del tiempo? El factor de tiempo es igual pues a 87. Aquí lo pongo, 87 días. Ahí está la conversión en días. Se los voy a señalar para que no quede ninguna duda. Ahí está. La conversión en días. Vamos a hacer otra conversión. Vamos a hacer la conversión en tasa de interés. Perdón, si es en días, es en años. La tasa de interés es igual al 10% anual. Es igual al 10% anual. Este es anual. Como está en años, ese 10% ya no tenemos que realizarle absolutamente nada. Ahora, el tiempo. El tiempo son 87 días. Ahí están, días. 87 días. No nos sirve, hay que cambiarlo a años. Entonces, si un año tiene 365 días, hay que hacer una división para poder determinar el tiempo en años. El tiempo en años. Y sería 87 entre 365. Entonces, 87 días significa 0.23 años. 0.23 años es lo que significa los 87 días. 0.23 años. Y entonces, como ustedes pueden ver aquí en años, déjenme se lo señalo, años y años, ya tenemos el mismo factor de tiempo. O, en su caso, días y días, tenemos exactamente el mismo factor de tiempo. No nos sirve el utilizar diversos factores de tiempo, como nosotros lo tenemos aquí, y aquí se los estoy señalando. ¿Sí? No nos sirve realizarlo de esa manera. Al ser dos factores de tiempo, pues esos dos factores de tiempo son diferentes y no nos sirve para nada poder ocuparlos directamente en la fórmula. O todo lo llevamos a días o todo lo llevamos a años. No importa, llévenlo a días o llévenlo a años, pero no lo tengan diferentes. ¿Sí? Ahora, aquí ya tengo nuestra fórmula, que es interés es igual a principal por tasa de interés por el tiempo. ¿Por qué es esta fórmula? Porque nos está preguntando cuántos intereses o cuánto de interés debo de pagar. Y el interés se determina ya sea por una parte, vean, el interés es igual al monto menos el principal.
Tenemos el monto y el principal. Vamos a los datos. El principal sí lo tengo. Ahí está, son 10,000. El monto lo tengo. No, vean que aquí yo se lo señalé. No lo tenemos. No tenemos el monto. Entonces, esta fórmula que yo les estoy poniendo aquí, esta fórmula no nos sirve para determinar el interés. Entonces, tengo que utilizar esta fórmula que les acabo de mencionar. Vamos a utilizarla. Vamos a traer esta fórmula. Interés es igual al principal por la tasa del tiempo, perdón, la tasa de interés por el tiempo. Esto es procedimiento. Procedimiento. Primero pongo la fórmula que voy a utilizar. Después sustituyo valores en el cual yo digo que el interés es igual al principal. ¿Cuál es el principal? El principal nosotros ya hemos identificado. Aquí está, son 10,000. Es el principal. Son 10,000. Después lo voy a multiplicar por la tasa de interés. Vamos a hacerlo primero con conversión a días. La tasa de interés es igual al 10%, no es cierto, al 0.02% diario. Y lo voy a multiplicar por el tiempo, que es lo que nos dice aquí en nuestra fórmula. Y entonces, como todo esto está en días, son 87 días. Entonces, déjenme ponerlo un poquito más abajo. El procedimiento. No, lo voy a regresar. Vamos a hacer los dos. El procedimiento en días. Ahí está. Procedimiento en días. Entonces vamos a hacer la multiplicación. El interés es igual a 10,000 multiplicado por 0.02% multiplicado por 87. Y entonces el interés es de 238.36. Ese es el interés que nosotros necesitamos encontrar. Ahora, vamos a realizar el procedimiento. Ahora en años. Vamos a hacerlo ahora en años. Y vamos a ocupar la misma fórmula. Interés es igual a principal por tasa de interés por tiempo. Entonces tenemos que el interés es igual. ¿Cuál es el principal? El principal no cambia, son los 10,000 pesos que nosotros aquí lo tenemos en datos. Recuerden que primero hay que determinar nuestros datos para poder posteriormente el poder realizar la operación. Ahí están nuestros datos y ahí estamos en el procedimiento. Después, por tasa de interés. La tasa de interés aquí nosotros la tenemos. Esta es el 10% anual. Y este es por el tiempo. Y el tiempo en años, aquí la tenemos 0.23. Vamos a realizar la operación. Serían 10,000 por 10% por 0.23. Vean que este resultado, aquí se los voy a marcar y les voy a aumentar el tamaño, es exactamente igual a este resultado. Ahí está. Este quedó un poquito más chiquito. Vamos a ponerlo más grande. Ahí está. Es exactamente el mismo. Si ustedes se fijan, estoy ocupando diversos factores, 10% con 0.23 y aquí 0.02 y 87. Y tenemos el mismo resultado. ¿Por qué es de esta manera? Porque nosotros, acuérdense que aquí yo les dije que por ser dos factores de tiempo diferente, no los podemos utilizar directamente. O todo lo convertimos a días, como lo hicimos aquí, o todo lo convertimos a años, como lo hacemos aquí. No importa, ya sea en días o sea en años, el resultado es el mismo. Aquí se los estoy demostrando, es el mismo el resultado. Entonces nosotros tenemos ahora sí nuestro resultado. Y nuestro resultado, es más, aquí ya se los voy a poner directamente. Ahí está nuestro resultado. Este es nuestro resultado, el que nosotros hemos buscado.
Y este lo voy a copiar y lo voy a poner aquí. Pegar. Ahí está. Ahora, ¿qué es lo que nos preguntaron? ¿Cuántos intereses debo de pagar? Y el interés que yo debo de pagar es 238.36. Ahí está. Ahora, siguiente pregunta. ¿Cuánto debo pagar en su totalidad? ¿Cuánto debo de pagar en su totalidad? Pues lo que se está refiriendo es F. ¿Cuánto debo de pagar respecto a F? Porque recuerden, es un préstamo de 10,000 pesos que se pidió el día de hoy y se pagará un 10% anual. La pregunta es cuántos intereses debo de pagar si se paga el 20 de noviembre de 2020. Entonces, ya sé cuánto es interés. Vamos a hacer el recuento. Ya sé cuánto es primero principal y cuándo fue el principal. 25 de agosto de 2020. ¿Por qué cantidad? Por 10,000. Después, F. Y nosotros mencionamos que F, que es el monto, fue del 20 de noviembre y fue una incógnita. ¿Sí? Perdón, fue un no. Déjeme lo corrijo. Es un no. Ahí está. Y es más, hasta se los voy a poner de color rojo. El interés es igual, y aquí nosotros lo tenemos que es ahora sí una incógnita. Entonces, aquí es una incógnita. Sin embargo, el interés yo ya lo saqué. Yo ya sé cuál es el interés. Y el interés, aquí lo tenemos 238.36. Ese es el interés. Entonces ya no es una incógnita. Vamos a borrar la incógnita. Ya sé cuánto es el interés. Ahí está. Y entonces, ¿cuánto debo de pagar en su totalidad? ¿Cuál es la fórmula? ¿Cuál es lo que nos están preguntando? Nos están preguntando F. Esa es la incógnita, la nueva incógnita. ¿Cuánto cuánto debo de pagar en su totalidad? Y entonces vamos a nuestro formulario en donde se encuentra F. Y aquí está, miren, monto, aquí es F. Monto es igual a principal más interés. Entonces vamos a traerlo para acá. Vamos a tener que estos son nuestros datos. Aquí están nuestros datos. Vamos a hacer el procedimiento. Y primero voy a traer la fórmula que voy a utilizar. Aquí está. Monto es igual a principal más interés. Entonces el monto es igual al principal. ¿Cuál es el principal? Pues dentro de nuestros datos el principal es 10,000 más el interés. ¿Cuánto es el interés? 238. Por lo tanto, ¿de cuánto es el monto? El monto es igual, pues 10,000 más 238 es 10,238.36. Ahí está el procedimiento para poder nosotros determinar en este caso cuánto es el monto correspondiente y por lo cual, ¿cuál es el resultado? Pues el resultado, aquí se los voy a señalar para no estar poniendo más información. Resultado. El resultado es 10,238. ¿Sí? Es importante que señalen cuál es el resultado porque, pues, como ustedes pueden ver, son muchos números en una operación sencilla. Ahora imagínense en una más compleja. Van a ser muchísimos más números y si no se señala cuál es el resultado, pues obviamente pues se pudiera confundir uno al hacer la evaluación y pues por eso es muy importante que ustedes señalen cuál es el resultado. Y ahí tenemos
que en esta operación el interés fueron 238 y ya llegamos al monto, ¿sí? O al valor futuro. ¿Cómo se puede realizar también esta misma operación? Pues lo podemos realizar de manera directa. Si nosotros tenemos todos los elementos, se los voy a traer. Voy a agarrar estos elementos de diarios. Este es tasa de interés, es minúscula, tasa de interés, y este es diaria. Y también tenemos el tiempo. Y el tiempo, estamos hablando de que el tiempo son 87 días. Nada más traje los mismos elementos. Vean que ya traje exactamente todos los datos. Y entonces yo tengo una fórmula que es más directa. No tengo que hacer todo este procedimiento para sacar que son 10,238. La siguiente fórmula es una fórmula muy importante que vamos a utilizar, que nos dice que F es igual a P por, aquí se los pongo, por 1 más I T. Ahí está la fórmula. Es decir, el monto es igual al principal multiplicado por 1 más la tasa de interés multiplicado por el tiempo. Y aquí se los voy a separar. Ahí está. Ahí está la fórmula. Y entonces vamos a sustituir los valores. Vean que el monto es igual al principal. ¿Cuál es el principal? El principal son los 10,000. Aquí lo tenemos, vean. Ahí están los 10,000. Este es el principal. Después nos dice multiplicado por, y abre un paréntesis. Después nos dice 1 más la tasa de interés. La tasa de interés es la que nosotros tenemos aquí. Aquí está la tasa de interés. Y esto está multiplicado. ¿Sí? Vamos a abrir aquí un paréntesis. Y esto es por el tiempo. El tiempo aquí no los menciona. Y el tiempo son 87 días. Aquí está. 87. Y cerramos el paréntesis. Entonces ya solamente nos toca el hacer la operación. Vamos a hacerla poco a poco. Son 10,000 por 1 más, y vamos a hacer esta multiplicación. 0.02% multiplicado por 87. Ahí está. Y se cierra el paréntesis. Ahora esto, son dos paréntesis. Ahora esto hay que sumarle 1 más esta cantidad. Entonces tenemos que el monto es igual a 10,000 por 1 más 0.02. Y cerramos el paréntesis. Y después tenemos que el monto es igual a la multiplicación de 10,000 por 1.02. Y tenemos que son 10,238. 10,238. Vean que es el mismo resultado que tenemos acá. Ahí está. 10,238, 10,238. Las matemáticas financieras son exactas. Son exactas. Y no necesitan ustedes, de cualquier manera que ustedes realicen las matemáticas financieras, debe de salir el mismo resultado. Exactamente el mismo. Las matemáticas son exactas. ¿Sí? Por eso aquí yo les menciono sobre las fórmulas que nosotros debemos de utilizar para poder realizar nuestras operaciones, nuestras operaciones financieras. Vamos a hacer una recapitulación, vamos a hacer un segundo video para
para seguir con este tema de interés simple, porque ya es bastante largo esta clase, pero creo que hemos avanzado bastante bien. Vamos a hacer una recapitulación. Las matemáticas financieras, su objetivo es el estudio del valor del dinero a través del tiempo. Ya lo vimos. Y cuando hablamos del valor del dinero nos referimos tanto en inversiones como en deudas u obligaciones de pago. Simplemente en este ejemplo, 100 pesos en un futuro, aquí hablamos de 2 años, tiene un poder adquisitivo diferente y por lo general es una pérdida del poder adquisitivo. Y eso es lo que nosotros conocemos como inflación. Inflación es la pérdida del poder adquisitivo de la moneda a través del tiempo. Después empezamos a estudiar el tiempo, en el cual mencionamos que existen 3 tiempos que nosotros conocemos: pasado, presente y futuro. Pero cuando nosotros realizamos estas preguntas, solamente ocupamos 2 factores de tiempo. En todas estas solamente fueron 2. Y yo les mencioné que el día de hoy, el día presente, solamente dura 24 horas. Sin embargo, el pasado dura miles de días, miles de años, y el futuro también miles de días y ojalá miles de años. Y entonces yo les mencioné, ¿saben qué? Porque el presente solamente dura 24 horas, es muy limitado. Y yo les sugerí de que eliminaran este tiempo y solamente nos quedáramos con el pasado y con el futuro. Y el pasado lo vamos a seguir utilizando con la letra P y el futuro con la letra F. Después hablamos de la introducción a las matemáticas financieras, donde empezamos con P y con F, que es pasado y futuro, y gracias a este ejemplo pudimos obtener estas fórmulas. Tenemos 3 fórmulas principales. Esta es la principal, la de color verde. Esta es la principal. Monto es igual a principal más interés, y yo les mencioné, mediante esta fórmula, todas las matemáticas financieras van a salir de esa fórmula, todas. Y creo que quedó demasiado claro con un ejemplo muy sencillo, que esta fórmula es sumas, acá serían restas y acá restas, o sea, es de primaria. Y posteriormente realizamos ejemplos para poderlas aplicar. Después ya entramos ahora sí al tema de interés simple, y aquí vemos, aquí en esta parte, vemos una de las fórmulas de interés simple, y es igual a principal multiplicado por la tasa de interés multiplicado por el tiempo. Y es el famoso I es igual a PIT. ¿Por qué? Porque así está la fórmula. I es igual a PIT. Interés es igual al principal por la tasa de interés por el tiempo. Ahora, aquí se me había olvidado. Tengan mucho cuidado. Interés no es lo mismo que tasa de interés. El interés, estamos hablando de dinero. La tasa de interés, estamos hablando de porcentajes. Aguas, ¿eh? Se me pasó mencionarles, pero qué bueno que ahorita me acordé para que ustedes tengan el conocimiento relacionado a ello. Y realizamos una práctica en el cual tomamos que la tasa de interés era el 10% anual y el tiempo eran 87 días, pero yo les mencioné que estos 2 factores de tiempo no son iguales, son diferentes, y por lo tanto nosotros tenemos que realizar una conversión, ya sea a años, que aquí lo hicimos a años, o ya sea a días, que aquí lo hicimos en días, la conversión. Y después realizamos el procedimiento, ya sea en días o en años, y tenemos exactamente el mismo resultado. Y se los demostré. Posteriormente, se hizo la pregunta, ¿cuánto se debe de pagar? En esta pregunta, lo que nosotros queremos determinar es el monto, el futuro. Entonces, simplemente tomando en consideración que ya tenemos el interés, que aquí lo tenemos,
ya determinamos el interés y ya teníamos el principal, pues simplemente había que realizar esta fórmula muy simple. Pero el problema en primera instancia era sacar el interés, porque todo esto que hicimos aquí fue para sacar el interés. Si nosotros no queremos sacar el interés y nada más queremos determinar el monto, esta es la fórmula que no se las señalé, déjenme se las señalo porque es una fórmula importante junto con esta. Esta es una fórmula demasiado importante también dentro de nuestro formulario. Aquí se los estoy señalando. Ahí está la fórmula. Con esta fórmula, nosotros ya no tenemos que sacar el interés. Y aquí yo se los he demostrado de que el monto de 10,238 en este monto es exactamente el mismo que tenemos aquí. Sin pasar a realizar el cálculo del interés, que aquí nosotros lo hicimos. Bueno, creo que hemos avanzado bastante bien. Todavía falta analizar esta fórmula, desglosarla y también desglosar esta fórmula, pero eso lo vamos a hacer la siguiente clase. Y la siguiente clase ya terminaríamos con el tema de interés simple y ya pasaríamos a otros temas que se derivan del interés simple. Bueno, hasta aquí la clase del día de hoy. Les mando un saludo a todos ustedes, empresarios. Hasta luego.